Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero hablarles de un tema que hemos estado durante un par de semanas junto con mi prometida, lo estuvimos leyendo, lo estuvimos estudiando, y el Señor nos llevó a entender un par de cosas que pues fueron muy confrontantes, ¿no? Una de ellas es el hecho de ver que hoy en día, esto lo hablamos de otras iglesias, no de ustedes, pero estamos viviendo una fe muy vana, muy superficial, ¿no? Vivimos una fe en la que queremos todas las ganancias, pero no queremos pagar un precio. Queremos todas las recompensas, que el Señor nos bendiga, pero no estamos dispuestos de asumir una responsabilidad, ¿cierto? Muchos quieren los frutos, pero no quieren morir a su carne, ¿cierto? Y por eso es que vemos iglesias y personas, cristianos, con ataduras, con pecados ocultos, con una tibieza espiritual y sobre todo una religiosidad tóxica. ¿A qué me refiero con religiosidad tóxica? En que o somos muy laxos o somos demasiado conservadores, ¿cierto? ¿Laxos en qué sentido? En que, no sé si ustedes han escuchado o han visto algunos mensajes, algunas iglesias que han hablado sobre que el amor es amor, no importa si el hombre está con una mujer, con un hombre, con una estación de tren, con lo que quiera, porque pues el amor es amor, ¿cierto? Y nos vamos hacia el punto muy conservador, en el que lo único que nos importa es lo que la Biblia dice, lo que la ley dice, pero dejamos muchas cosas a un lado. Entonces le decimos a las personas, es que todos son pecadores, pero dejamos la gracia y el amor a un lado, ¿cierto? Y cuando estaba estudiando este versículo, que ahorita les voy a decir cuál es, el Señor nos confrontaba y el Señor ponía algo en mi corazón que me pareció muy, muy duro, y es el entender que no hay justo ni siquiera uno solo. O sea, por más que nosotros lo hagamos, por más que pretendamos ser santos, pretendamos como cumplir con lo que dice la palabra, no somos justos, ¿cierto? No hay ninguna obra, no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna religión ni moralidad humana que pueda justificarnos. No es por obras, es por gracia, ¿cierto? Y quiero que por favor me acompañen a Romanos 3. Es en lo que quiero que hoy nos centremos. Cuando estábamos leyendo esto, cuando estaba estudiando y orando, entendí 3 puntos muy importantes que quiero compartírselos. Hay un pecado universal, hay una justicia divina y la salvación es solo por la fe. Pero no estamos hablando de una fe pasiva en la que sí, yo creo en el Señor y ya, porque no es ahí solamente, sino que va mucho más allá, ¿cierto? No es tampoco un tema solo intelectual en el que queramos entender la Biblia, porque algo que a veces nosotros no somos conscientes es precisamente que la Biblia, aunque nos dice qué hacer, nosotros no estamos diseñados para entenderla, estamos diseñados para adorar y obedecerla, ¿cierto? ¿A qué voy? Hay muchas discusiones teológicas, que cómo es la muerte, que qué pasa después de la muerte, que si morimos y de una nos vamos
a estar como con Jesús, o si dormimos y luego en la venida, que si somos salvos desde antes de la fundación del mundo, que si la salvación se pierde, que si se gana, ¿cierto? Son muchas teorías que están bien, no me voy a meter en eso, pero nunca vamos a poder tener la verdad al 100%, porque si nosotros entendiéramos todo eso, pues nosotros seríamos Dios, lo cual no es así, ¿cierto? Nuestro diseño es un diseño de adoración. Nosotros no estamos para preguntarle todo a Dios y como poner en tela de juicio lo que Él diga, sino nosotros estamos acá es para adorarlo, no más. Y en Romanos 3, cuando lo estábamos estudiando, vi o entendí 3 puntos muy importantes que pueden explicar lo que Pablo quiere decir y a lo que Pablo se quiere referir. Entonces, si ustedes me acompañan a Romanos 3, versículo 9 al 18, dice el primer punto, que es: todos estamos bajo ¿qué? Pecado, ¿cierto? Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, seamos judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante. Como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en lo absoluto. La versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, por si alguien quiere saberla. Y acá, ¿qué podemos ver? Vemos que la humanidad está bajo condenación, ¿cierto? Sin excepción de alguno. Los judíos se creían un poco más en ese momento, no ahorita, pero en ese momento ellos se creían más superiores o creían que estaban en un peldaño más arriba por ser, 1, pueblo escogido, y 2, por tener la ley, ¿cierto? Pero Pablo ahí de primerazo les está diciendo no. ¿Los judíos somos mejores? No. La palabra, dice eso, que no hay ni uno bueno. Vemos cómo la mente, las emociones y las acciones están contaminadas. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? El Señor dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Con qué? Con toda la mente, las fuerzas y el corazón, ¿cierto? Los pensamientos es el área en el que el enemigo más nos ataca, porque un pensamiento puede bajar al corazón y del corazón ya, ¿cierto? Pablo aquí, como les decía, está hablando, no les está diciendo a los judíos que no es solamente por ser escogidos, ¿saben? Pedro también decía que ustedes son nación santa, pueblo escogido. ¿A quién le está diciendo? ¿Solo a los judíos? No, nos está diciendo a todos, ¿cierto? Pero no todos, lastimosamente, y yo sé que esto es un punto un poco difícil, pero no todos somos hijos de Dios. Y es un tema que a veces nos cuesta entender. Y pensamos que solamente por ser hijos de Dios, entre comillas, ya, todo está hecho. Cuando, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra nos dice que ¿cuándo somos nosotros realmente salvos? Cuando lo confesamos con nuestra boca y lo declaramos con todo nuestro corazón. Entonces no es un punto solamente de, yo soy
como yo voy a la iglesia, como yo oro, entonces ya soy salvo. En el versículo 19 y 20 del mismo Romanos, ahí en donde están, dice: obviamente la ley se aplica para quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces en ese momento me surgió una pregunta, que es: si la ley no es la que realmente me salva, si la ley lo único que hace es mostrarme lo pecador que yo soy, entonces ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué hay después de? Porque si la ley me está diciendo que yo soy un pecador, pero la ley no es la que me está justificando, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Es una pregunta chévere. Y quiero que vayamos al segundo punto, que es la justicia de Dios por la fe. Siguiendo el mismo versículo, pasando ya al 21 y 26, del 21 al 26, dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofrece a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en ¿quién? Entonces, si yo soy justo cuando creo en Jesús, si cumplo la Biblia, ¿soy salvo? Cuando creo en Jesús. Pero ¿y si yo no creo en Jesús? No hay salvación. Baila. Los judíos creían que solamente por tener la ley, eso ya era más que suficiente. Que solamente por cumplir algunas cosas que decían la ley, ya tenían el cielo ganado. Pero Pablo entra con un cambio radical. Pueda que cumplas la ley, pueda que cumplas la Biblia al pie de la letra, eso no te hace salvo. Y en ese momento yo imagino la cara de los judíos diciendo: uy, ahora. Porque los judíos no creían en Jesús. Los judíos no creían en un Mesías que fuera capaz, o que Dios no iba a enviar a su hijo, que su hijo, a que naciera en un pesebre, a que naciera en una familia humilde, sino ellos creían que cuando Jesús venga, el man va a venir con toda. O sea, se abren los cielos y el man viene con un ejército y a espada toma esto. Y no. En el versículo 28 dice: así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Si yo creo en Cristo, si yo realmente tengo una convicción que Jesús es el que me salva, que Jesús dio su vida por mí,
que su sangre fue derramada para limpiar mis pecados, ahí es donde viene la verdadera justificación. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y algo que yo aprendí de mi abuelo, que lo reconozco y lo haré hasta el día que me muera, es: no me crea a mí, vaya a la Biblia, búsquelo usted, léalo, ¿sí? Si tiene sentido lo que yo estoy diciendo, amén. Si no, dentro de 8 días nos vemos, me llama, hablamos y me dice: Jonathan, usted está mal. ¿Todo bien? Yo le invito al café. No, en serio, ¿sí? Si yo estoy mal, frescos. Una empanadita, también. La fe auténtica y genuina nos une a Cristo, no la ley. Pero entonces, aquí viene una pregunta bien interesante. Y quiero que vayamos al tercer punto, que es: la fe nos une y nos hace vivir ¿en qué? En el Espíritu. ¿Con quién? Con Jesús. Pero entonces la pregunta que a mí me surge acá es una curiosa. Si yo solo creo en Jesús, la palabra me está diciendo que solo creyendo en Jesús es que yo soy justificado, ¿cierto? Eso es lo que dice el versículo 28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Significa que entonces yo puedo dejar de obedecer la ley? ¿Por qué? Porque Jesús dice. ¿Y en dónde lo dice? En el versículo 30. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidar la ley? Esa es la pregunta. Pero Pablo ahí mismo responde. ¿Qué dice? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. La ley no es, yo no cumplo la ley ya con el pensamiento de: jue madre, si no cumplo la ley, me condeno. Ya no lo creemos con ese pensamiento. Ya cambiamos el chip. Es: yo cumplo la ley porque amo a Dios. Ya no es un punto en el que, no, es que si yo no hago los sacrificios, entonces mi vida y mi familia no es salva. Mi vida y mi familia no es justificada. Entonces me voy a ir al infierno. No, que es que jue madre, pequé. No, pequé, fallé. No, el Señor ya me odia, su presencia se fue de mí. No, la presencia de Dios no es como un switch, no es un interruptor en el que yo cumplo, significa que está prendida, pero en el momento en que fallo es porque la apagué. No es como cuando yo entro a un cuarto y prendo la luz. La presencia de Dios, la salvación va todo el tiempo conmigo. Su gracia no es en los momentos. Pablo también dice: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Yo no quiero pecar, pero ¿qué hago todos los días? Peco. Yo no quiero fallarle a Dios, pero ¿qué pasa? Fallo. Yo quiero todos los días pasar 2 horas, 3 horas leyendo la Biblia y orando, pero hay veces que no lo hago. Hay veces que nos encargamos y nos enfocamos tanto en el afán del día que solamente oramos 5 minutos, oramos 5 minutos. ¿Significa que entonces Dios nos ama menos? No. ¿Y eso en dónde más lo vemos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 5, que dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Entonces, si yo cumplo los mandamientos, ¿qué estoy haciendo? Los cumplo ahora pensando en que si no los cumplo, si yo fallo, ¿significa que entonces Dios me va a dejar de amar? No. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de ¿qué?
¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra dice que yo no debo tener relaciones con otra mujer que no sea mi esposa, ¿cierto? Ni antes del matrimonio, ni con otra que no sea mi esposa. Yo no cumplo eso en este momento, que yo ya estoy próximo a casarme con mi prometida. Yo no le soy infiel a ella por temor a que el matrimonio se cancele. Yo le soy fiel porque la amo y no quiero fallarle. Y eso pasa en la Biblia. La Biblia nos dice muchos mandamientos, muchos, pero yo ya no los cumplo porque si no los cumplo, Dios me va a castigar. Ese Dios vengativo, en el Nuevo Testamento Jesús lo cambió. Ese Dios vengativo que venía y traía destrucción sobre todo y todos, Jesús cambió el pensamiento. Y Pablo acá lo está demostrando. Se me venía ahorita que estábamos en la alabanza, se me venía un versículo a la cabeza que no lo tenía en las diapositivas. Y si ustedes me acompañan a Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice, el título es Jesús promete al Espíritu Santo. Y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿De quién estamos hablando? Qué bueno, porque eso Jesús lo dice ahí mismo. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará ¿en quién? En ustedes. O sea, ¿en dónde habita el Espíritu Santo? En mí, ¿cierto? La palabra dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, Él vive en ti. Entonces aquí el punto, cuando hablamos de temas de la salvación, aquí la pregunta no es si soy salvo desde antes de la fundación del mundo o desde que yo oré y acepté a Jesús. Aquí la pregunta es si realmente eres salvo. ¿Me hago entender? La pregunta no es si yo tengo la salvación y si la salvación se pierde, sino es si yo realmente soy salvo. ¿Y cómo viene la salvación? Confesándolo y creyéndolo en el corazón. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a hablar de 3 puntos? Pues les mentí, vamos a hablar de 4. Y les voy a explicar cuál es el cuarto. Y es, la fe nos lleva a las aguas del Espíritu. ¿De dónde provienen los dones? Del Espíritu Santo. Pero la palabra, en Pablo habla de ciertos dones, ¿no? Del don de lenguas, del de profecía, del de interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, etcétera, ¿cierto? Sanidades. Pero la palabra también habla de la fe como don. La palabra dice que la fe fue el don que se le dio a Abraham y por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Qué es la fe? Exacto, es confiar en Dios básicamente a ciegas. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo estoy aquí al bordecito, ¿cierto? Pero no hay piso, sino esto literal es un abismo. La fe es entender que si yo salto, el Señor me va a atrapar. No sé si alguna vez en el colegio o en la universidad, o es que me lo hicieron en la universidad, el test de fe de los amigos, que uno se tiene que hacer de espaldas y el otro lo coge. Hay gente que se manda sin miedo.
¿cierto? ¿Y es por qué? Porque yo confío en la otra persona. Eso es la fe. Pero la fe proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que me parece absurda. Absurda no en el sentido malo, sino me parece muy loco, que es la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 47, ¿cierto? Se los resumo, es medio larguita, pero se los resumo. Y Ezequiel venía de tener visiones, pero esa visión, él dice que la persona que lo estaba guiando lo llevó hasta atrás del templo, donde había un río que estaba surgiendo de él. Y él, cuando se metió, el agua le llegaba a los tobillos, luego lo metió más y el agua ya le llegaba a las rodillas, luego lo metió más y el agua ya le llegaba a la cintura, luego a los hombros y luego hasta un punto en el que él ya no tocaba el fondo. Cuando estábamos hablando con mi abuelo de la prédica que me preguntó en estos días que le iba a hablar y le estaba contando, mi abuelo me explicó algo que yo nunca había visto. Y es que en Israel no hay ríos. Israel solo tiene el Mar Muerto, ¿cierto? Pero en toda la Biblia se hablan de muchos ríos y de muchas visiones de ríos. Daniel tuvo visiones de ríos, David tuvo visiones de ríos, en Génesis se habla de ríos, en Apocalipsis se habla de ríos. Y mi abuelo me explicaba que esos ríos, esa agua, hace una alusión directa al Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente me gustaría que pudiéramos hablar en esta mañana también. Ya el tiempo se me va. Y algo que quisiera hacer ahorita. ¿Me ayudas en el piano, Rookies? Es que nosotros entendamos que si queremos tener un don, que si queremos vivir realmente en fe, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, es imposible. Imposible. El Espíritu Santo es ese consolador que Jesús nos dio, ¿cierto? Jesús de hecho lo dice. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. No, mentiras. Perdón, versículo 16. Y yo le pedí al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará en ustedes para siempre. El Espíritu Santo no es un ente, no es una fuerza que no conozcamos, que no entendemos, sino es una persona que habita en nosotros. Y tenemos una responsabilidad muy fuerte, tenemos una responsabilidad muy grande que no somos conscientes. Y es, tú decides, así como Ezequiel, tú decides qué tan profundo quieres ir. La pregunta de si yo creo solo en Jesús, ¿no tengo que cumplir la ley? No, porque yo amo a Dios. Pero si amo a Dios, tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. Yo no puedo amar a Dios si no creo en Jesús, ¿cierto? Y algo que tocaba mi corazón en este tiempo, de hecho lo ha venido tocando el Señor hacía mucho tiempo, es el Espíritu Santo es el único que nos guía. Decidí ponerle a esta prédica del polvo a las aguas porque el Señor nos forma a nosotros del polvo. Pero el polvo, cuando hablamos de desiertos, cuando hablamos de muchas cosas, el polvo, como el Señor lo traía a mi corazón, el polvo está sucio, está seco, pero sobre todo está estancado.
Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu corazón en este momento. No tengo ni idea. Pero si sientes que estás en un momento de desierto, es porque estás estancado y estás seco. Uno de los versículos que también estábamos estudiando, que mi abuelo realmente fue muy enfático al momento de estudiarlo, de leerlo, de orarlo, es Juan 7, versículo 37 al 39. Que dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Si estamos hablando que las aguas son una alusión directa al Espíritu, y Jesús está diciendo que de su corazón saldrán aguas, ¿qué está diciendo? Que del corazón brotará el Espíritu Santo. Ezequiel hablaba de cada vez ir más profundo, ¿cierto? Y les acabo de decir que es una decisión ¿de quién? De ustedes. Pero no es una decisión que se tome y ya. Es una decisión que se tiene que tomar día a día, momento a momento. Esto es más o menos lo que en donde tú estás. Pueda que tú estés acá, en donde solo los tobillos te tocan. O pueda que estés acá, en donde solo la cintura. O pueda que estés acá, en donde solo la cadera. La cadera. O pueda que estés acá, en donde estás casi lleno. O pueda que estés al fondo, como Jesús es lo que quiere que nosotros vivamos. Nosotros tomamos la decisión de qué tan profundo queremos ir. Nosotros tomamos la decisión de qué tan cercana queremos que sea la relación con el Espíritu Santo. La fe es la que nos salva, pero ¿en quién está tu fe? ¿En quién crees? ¿En qué crees? ¿En qué descansas? Esas son las preguntas que el Señor en esta mañana te hace. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué punto estás? ¿Quién eres tú? ¿La persona sin fe, que es una buena persona, cumple la ley, diezma, ayuda con los mercados, lee la Biblia, ayuna? ¿O eres la persona que vive con Cristo y que esto es lo que define cómo está tu relación con Dios? En Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Puedes decir que tienes al Espíritu Santo cuando todo el tiempo andas de mal genio? No. ¿Puedes tener al Espíritu Santo cuando no tienes paciencia? No. ¿Tienes al Espíritu Santo cuando lo único que hay en tu corazón es amargura? No. Porque ¿qué dice? El Espíritu trae amor, trae gozo, trae paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Nosotros a veces dejamos el dominio propio a un lado. Señor, quiero dejar de hacer esto. Pero en el momento en el que el Señor nos dice: listo, ¿quieres dejarlo? Toma la decisión y déjalo. Y el Señor te confronta con eso. A mí el Señor es muy lindo conmigo, pero yo soy una persona muy visual, muy. Y el Señor me lleva a entender muchas cosas con películas. Y películas que nada que ver.
¿Ustedes ya han visto Todopoderoso 2? ¿Sí? Que es cuando hace que tiene que hacer el arca de Noé y toda la cosa. Hay una parte en la que la esposa está mamada, o sea, no quiere nada, y se va a un restaurante y se encuentra con Dios, ¿cierto? Y Dios le hace una pregunta y le dice: si tú le dices a Dios que quiero ser amoroso, ¿Dios te va a volver amoroso o te va a dar la oportunidad que tú seas amoroso? Tú quieres ser paciente, Dios no te va a volver paciente. Te va a dar momentos en donde tú vas a practicar esa paciencia. Y eso quiero que hagamos en esta mañana. Esa es mi invitación. Como te decía ahorita, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios. Pero si tú eres nuevo, si nunca has venido a esta iglesia o nunca has venido a alguna iglesia, no conoces de quién es Dios, yo quiero pedirte que te pongas de pie. ¿No hay nuevos? Chévere. Entonces es mejor, porque esta pregunta es un poco más confrontante. Y es: si tú crees o no crees, si estás completamente seguro que hay áreas en tu vida en donde necesitas más del Espíritu Santo, yo quiero pedirte que vengas al frente. Y esto es un paso de fe. No es obligatorio, el Señor conoce, pero me gustaría pedirte que vengas al frente. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en esta mañana, aunque esto ha sido un reto, Señor, sabemos que tu Espíritu es el que está acá, que tu Espíritu es el que se mueve en nosotros, a través de nosotros, en nuestro corazón. Padre, yo no sé en este momento qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de los que está acá. No lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sí conoces la situación y el corazón de cada persona. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana tú toques, que tu espíritu se alce, que tu espíritu se mueva, que tu espíritu ministre cada corazón, que no quede en una sola boca sin declarar que tú eres Jesús, sin declarar que tú moriste por nosotros y que gracias a tu sacrificio es que nosotros tenemos entrada al cielo. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.